Estábamos hablando entonces que la etapa de planificación es fundamental y eso es lo que debemos hacer todos en nuestra vida diaria, ustedes, yo, todo el mundo, porque cuando no hacemos esa etapa de planificación, pues ya la cosa es totalmente desorganizada y lo peor es que nunca llegamos a hacer nada a tiempo. Ustedes, por ejemplo, tienen que decir, bueno, tengo que pasar clase a las 2:30, entonces iré a hacer esto hasta las 2. ¿Listo? Voy a estudiar de 8 a 1 de la madrugada, listo. Pero si no haces eso, pasan los días y el examen está de aquí a un día y quieren sajarse toda la noche y no se aprende, pues, ¿no? Entonces, como dice, guía la planificación, todas las actividades del programa de comunicación en salud y también ahí vamos a establecer de una forma clara y factible las metas. Hay que enumerar los medios principales para lograr esas metas y en la etapa de planificación se va a tener las siguientes etapas, ¿ya? O los siguientes pasos. En la etapa de planificación se tiene que seguir los siguientes pasos. Primero, hay que identificar el problema. O sea, lo primero que hay que hacer es, en este caso para ustedes, ¿qué tema van a dar? Y eso obviamente va a salir más o menos del grupo meta que ustedes han elegido, ¿verdad? 2, hay que definir el grupo meta que estamos hablando. 3, comportamientos y prácticas que tienen esos grupos que hemos escogido. 4, obstáculos para adoptar las conductas que nosotros queremos cambiar. 5, objetivos de la comunicación. ¿Qué queremos lograr con este programa comunicación? Porque no es nomás ir por ir, ¿no ven? Ni ir a hablar, ni ir a mostrar, sino ¿qué queremos lograr? Ese es el objetivo. ¿Y qué estrategias de comunicación vamos a hacer para poder lograr esos objetivos? 7, los recursos, la platita, ¿de dónde va a salir? Y 8, el plan de acción. Bueno, en la identificación del problema. Aquí el coordinador del grupo meta va a usar la información recogida para poder identificar la información recogida por la anterior etapa, la investigación, para poder identificar y priorizar los problemas que aqueja ese grupo objetivo. También se debe consultar a los colegas del centro de salud, a los usuarios, personas que trabajan en otras instituciones. ¿Se acuerdan cómo definir o identificar un problema, verdad? 2, definición del grupo meta. ¿Cómo podemos definir nosotros el grupo meta? Se debe seleccionar el público objetivo. Claro, en una población el público objetivo tendrá que ser un grupo de riesgo, que es donde más está. Supongamos nomás, ¿no? Si en la población, en el área rural donde estás laburando, ha aparecido muchas ITS, ¿no? Entonces probablemente eso no va a estar pues, en los niños menores de 15 años, una que otra puede ser, pero lo más probable será de 15 hasta unos, no sé, pues unos 65, tal vez 60 años, ¿verdad? Pero ya no pues por encima de los 70 ni menores de 15 años. Entonces hay que seleccionar el público objetivo. De este grupo objetivo, el grupo seleccionado será el grupo seleccionado primario. El primario es a quien nosotros vamos a intentar influir. Sus hábitos nocivos de salud. En el ejemplo que estamos dando, no usar condón para tener relación sexual, por decir, especialmente con parejas sexuales desconocidas. Los grupos seleccionados secundarios son los que pueden influir sobre el grupo primario o ayudar en algo para producir el cambio en el grupo primario. También se debe decir quiénes no van a ser parte del grupo seleccionado, porque esto nos ayudaría un poco a economizar. El grupo meta también se puede dividir, entonces, por ejemplo, en ese sentido, en subgrupos, en base a algunos criterios, como ser gente del área urbana, gente del área rural, gente que sabe leer
o gente que no sabe leer, analfabeto y alfabeto. Comportamiento que habrán de adoptar los grupos seleccionados. Esto es la clave para el éxito de un plan de comunicación en salud. Aquí se deberá describir que el grupo no está realizando, pero se espera que realice. Si utilizamos el mismo ejemplo, ¿qué es lo que la población no está realizando? No está usando condón. ¿Y qué es lo que esperamos que realice después de que le hemos ejecutado el programa comunicacional? Que puedan usar condón o preservativo durante su relación sexual para no contraer una ITS. La descripción de los comportamientos llevaría a dividir entonces una tarea en etapas. El 4, obstáculos que se presentan para la adopción de sus comportamientos. ¿Qué obstáculos nosotros podríamos tener, por ejemplo, para que la población de riesgo pueda llegar a utilizar un condón o un preservativo? Esto se va a superar a través de la planificación, basado en el resultado de la investigación. ¿Qué es lo que evita que las personas hagan? ¿Qué es lo que están haciendo y por qué lo hacen? Eso hay que conocer. Lo hacen por falta de información, falta de motivación o falta de habilidades. Entonces nosotros explicamos las ventajas, todo sobre el uso del condón, seguramente van a llegar a usar. 5 objetivos de la comunicación. En un programa comunicacional, el objetivo nos va a indicar la dirección a seguir a fin de llegar a destino final. Entonces, en los programas de comunicación se define el objetivo en forma inversa y siempre se expresa en términos positivos, porque un objetivo puede ser una situación, un hábito que se considera deseable para la población en un tiempo determinado, por lo que debe ser una declaración específica y medible, ¿verdad? Es lo que estamos queriendo decir, ¿no? Un hábito de no usar condón a un hábito de usar condón. Por lo tanto, un objetivo debe ser significativo. ¿Qué significa significativo? Basado en los comportamientos que se quiere cambiar. Debe ser realista, lo que realmente se puede lograr a través del programa comunicacional. Debe ser claro que otra persona también lo entienda. Fácil de medir para poder hacer la evaluación. De los que usan condón a los que usan condón. Se acabó el cuento. Clasificado. No todos los objetivos pueden ser iguales. Unos serán más importantes, otros serán menos importantes. Y por último, consistente. Debería ser a lo largo del tiempo. No es hoy día que se cambie, que todo el mundo use condón, mañana ya no. Entonces debe ser consistente a lo largo del tiempo. Entonces, los objetivos de comunicación en salud se establecen mejor en conceptos de acceso al material. Estamos hablando de un programa comunicacional. ¿Cuánta gente tiene acceso al material al material educo-comunicativo que nosotros tenemos para él? Por ejemplo, 50% tienen un volante. Exposición. ¿Cuánto por ciento del grupo meta, donde estamos haciendo el programa comunicacional, escucha? Por ejemplo, han puesto 80% de la audiencia meta escucha, ¿verdad? Porque si el 20% me está escuchando, pucha, de nada sirve, ¿no? En vano he hecho porque no les llamo la atención. Conocimiento de un producto o habilidad. Prueba que estaría relacionado con lo que hacen. Y la adopción, cuándo o cuánto aceptan lo que nosotros les estamos diciendo en el programa comunicacional. Por eso que el objetivo podría ser formulado así. ¿Cuándo? Aquí, por ejemplo, han puesto ¿cuándo? A diciembre del 2000. ¿Dónde? En el centro de salud, Pochola Trapero. ¿Qué? Reducir la tasa de deserción. ¿A quiénes?
la tasa de deserción de las usuarias del programa de vacunación. ¿Cuánto? De un 60 a un 40%. Entonces, lo que estamos queriendo decir con nuestro objetivo es que en el Centro de Salud Pochola Trapero se deberá reducir la tasa de deserción del programa de vacunación de un 60, o sea, que el 60% no se hace vacunar, reducir a un 40%. De ahí sale que una clave para formular objetivos debe ser estos medibles y se deben usar verbos activos, como ser nombrar, enumerar, definir, identificar. Esos son los verbos que más o menos debes utilizar, ¿no? Para hacer o para formular los objetivos de un programa comunicacional. Nombrar, enumerar, definir, identificar. Verbos activos. 6 será la estrategia de comunicación. ¿Qué estrategia vamos a utilizar para lograr alcanzar nuestros objetivos? ¿Qué es una estrategia? Sería una serie de actividades que se realizan de una manera secuencial y sistemática para poder lograr un objetivo que está definido. Dependerá de las necesidades de los beneficiarios del programa de comunicación. ¿Cómo se debe lograr una estrategia? Una manera rápida y fácil es tener una reunión con el equipo de salud, representantes de la comunidad, los grupos interesados, y a ellos hay que pedirles las acciones que se les ocurran para poder lograr los objetivos. En otras palabras, no podemos tampoco nosotros definir una estrategia, sino es con los que están trabajando en el centro, representantes de la comunidad, los grupos interesados, y a ellos hay que preguntarles qué podemos hacer. Entonces unos dirán, bueno, tenemos que dar justamente estas charlas educativas, otros dirán, no, que debe, por decirte algo, dictarse una, como se dice, una ley municipal o de la salud que se debe castigar a las personas que no están haciendo lo que uno quiere que hagan, ¿no es cierto? Eso dependerá de cómo va a ir viendo la población. 7, los recursos de comunicación, que serían los elementos tangibles e intangibles. Los recursos serían tangibles e intangibles, que se van a utilizar para poder implementar una estrategia comunicacional y de esa manera lograr el objetivo. Por eso estos recursos pueden ser personas, materiales, infraestructura, financiamiento. Son importantes estos recursos porque de ello va a depender lo ambicioso de los objetivos que nos podemos plantear y la factibilidad de poder implementar una estrategia. Si alguien dijera, hay que poner un spot televisivo, porque todo el mundo ve la tele, es buena idea, pero ¿cuánto cuesta? Lamentablemente no tenemos los recursos, no podemos hacer esa estrategia comunicacional. Respiren un segundito ahorita, 3:22, unos 2 minutitos ya. Debe identificar los recursos que se van a requerir para nuestro programa comunicacional.
Lo primero, para poder ver los recursos hay que analizar los objetivos, claro. De acuerdo a eso diremos cuánto necesitamos y la estrategia comunicacional que hemos seleccionado. Hay que ver cuántos recursos se requiere y con qué se cuenta también, ¿no ve? ¿Qué recursos se necesitan para poder conseguir y dónde podemos conseguir? Entonces, todo eso hay que consultar con el equipo de salud. El octavo era el desarrollo de un plan de acción, elaborar el plan de acción. En esto de elaborar el plan de acción será el momento en que vamos a determinar y asignar las tareas. ¿Quién va a hacer qué tarea? ¿Quién va a ser el responsable de determinada tarea? ¿Cuándo lo va a terminar? Entonces, por eso ahí mismo se definen los plazos de tiempo y se calcula los recursos que se van a necesitar para esa determinada tarea. El resultado de elaborar un plan de acción va a ser un instrumento de referencia que nos va a guiar la ejecución de nuestro programa comunicacional. Por eso podemos definir el plan de acción como una presentación resumida de tareas que debe ser realizada por ciertas personas del equipo de comunicación, en tiempos específicos, usando los recursos con los que se cuenta para poder lograr el objetivo en el plazo y en el tiempo que nos hemos planteado. ¿Cómo se puede lograr un plan de acción? Para elaborar un plan de acción hay que reunir al equipo de comunicación, obviamente, representantes de la comunidad, y habrá que contestar las siguientes preguntas. ¿Qué se debe hacer? El orden a realizarse. ¿Qué va a ser primero? Después de eso, ¿qué se va a hacer? ¿Cómo deberán completarse las tareas? ¿Dónde se realizarán las actividades? ¿Quién se responsabiliza por cada una de las tareas? ¿Quiénes serán los responsables de cada tarea? Bueno, repetir. ¿Cuándo se comenzará? ¿Qué tipo y cantidad de recursos se precisan? ¿Y dónde se puede obtener? Aquí es bueno recordar que en cada etapa de planeamiento de un programa de salud se debe evaluar. Por eso es que no se debe trabajar solo. Entonces, generalmente, cuando uno elabora un plan de acción, es mucho mejor hacerse un cuadrito donde se pondrá la fecha, la actividad que se va a hacer, quién va a ser el responsable, cuánto va a costar, cuándo va a terminar o va a presentar. Esa es la segunda etapa, la planificación. Ahora vamos a ir a la tercera etapa, que será la preparación de materiales, o sea, qué materiales educocomunicativos vamos a tener nosotros para ejecutar nuestro programa comunicacional en salud. Entonces, la preparación de materiales, se debe preparar los materiales educocomunicativos que pueden ser materiales impresos, también pueden ser audiovisuales, materiales impresos como los volantes, afiches, papelógrafos. Eso es lo que pueden hacer ustedes como estrategia comunicacional en su trabajo. Volantes, afiches, papelógrafos, rotafolios, audiocassettes, revistas, dibujos, cuadernillos, trípticos, etc. Hay que preocuparse, claro, cuando el programa de comunicación es a gran escala, hay que preocuparse del envase o empaquetado del producto. El envase o empaquetado del producto deberá incluir instrucciones, como ser, por ejemplo, materiales de promoción como el logo o el eslogan. ¿No? Tiene que haber un eslogan. Materiales de los medios de comunicación, anuncios del programa en radio, TV, etc. El cuarto paso es la prueba y revisión de los materiales que acabamos de mencionar, para ver si realmente son aceptados y están adecuados a la población a quien nosotros
queremos darle el programa comunicacional. El material y los productos entonces se van a probar con representantes del grupo meta, pero como dicen, un pequeño grupo seleccionado, en forma sistemática para asegurar que estos puedan ser los materiales puedan ser comprensibles, sean adecuados y sean atractivos también, no solamente comprensibles y adecuados, también tienen que ser atractivos. Por eso es aconsejable la técnica de eso que acabo de mencionar, de grupos pequeños, grupos focales, que se debe organizar bien, preparar las preguntas anticipadamente y asignar funciones. Otra técnica que se puede utilizar sería la visita domiciliaria y mostrar los materiales que tenemos nosotros. Validación. La validación de los materiales conllevaría la demostración de los mismos para poder responder a las siguientes preguntas. ¿Entiende la audiencia meta el material que tenemos? ¿Son atractivos? ¿Piensan que ese material se hizo para ellos? O tal vez en su contenido hay algo ofensivo que puede ser culturalmente también inadecuado, principalmente en el área de la religión. ¿Verdad? Yo no puedo meter algún contenido que afecte a ningún tipo de religión. La quinta fase sería la ejecución del plan de comunicación en salud. Hay algunos puntos que hay que tomar en cuenta durante la ejecución, como ser el empleo de varios medios de comunicación o mezcla de medios. Eso es fundamental para que no sea monótono, el empleo de varios medios de comunicación o una mezcla de medios. Eso es el término que los planificadores usan para poder definir la combinación de medios. La combinación o mezcla se va a determinar teniendo en cuenta que, o sea, cómo vamos a combinar los medios de comunicación o la mezcla, tomando en cuenta algunos otros aspectos, como cuáles, la audiencia, quiénes van a ser el grupo objetivo, el nivel de educación que tienen, el acceso a la tecnología de la información, sus modos y preferencias del uso de los medios de comunicación. Tomar en cuenta los objetivos de la comunicación, informar, motivar las conductas, enseñar habilidades, modificación de comportamientos, características del medio de comunicación, hasta dónde permite el diálogo o el intercambio, la comunicación interpersonal y grupal. Los trabajadores en salud, curanderos, líderes de opinión, le dan mucho credibilidad a los productos y mensajes que tiene el programa de comunicación. Por eso una estrategia que va a darnos buenos resultados sería la planificación y poder ejecutar talleres participativos. Se pueden hacer charlas, exposiciones, teatros, títeres, juegos. Entonces eso también tienen que tomar como una estrategia comunicacional. Por ejemplo, a los niños, qué bueno es darles un títer, ¿no? Títeres. Hacerles juegos. También el teatro. Después tenemos la evaluación. O antes de eso, tenemos las ayudas audiovisuales y materiales impresos. Estos materiales audiovisuales y materiales impresos van a reforzar los mensajes. Estos no son efectivos para enseñar habilidades. Se tiene, por ejemplo, dentro de estos los carteles, afiches, papelógrafos, anuncios de prensa, revistas, etc. Y también los medios de comunicación popular, como acabo de mencionar, los títeres, teatros, grupo de cantantes. Se puede utilizar los cantantes para que estos llamen la atención y usar para dar la credibilidad a mensajes del programa.
Y la otra fase es la sexta, que es la evaluación. Todo lo que se hace siempre se debe evaluar. La evaluación será el conjunto de acciones organizadas y sistemáticas que se van a realizar para poder reconocer los avances y logros que estamos teniendo con el programa. También nos servirá para reforzar y continuar, o para detectar problemas y obstáculos si es que se presentaran, poderlos modificar y evitar los errores a tiempo. Eso también va a implicar recoger información, analizar, discutir resultados de evaluación con los usuarios para poder conocer su opinión. En comunicación, la evaluación consiste en saber entonces cuántos cursos, talleres o actividades educativas se realizan. ¿Quiénes evalúan? La evaluación debe formar parte integral de un programa de salud, desde el diagnóstico hasta su ejecución. O sea, no se evalúa al final simplemente los resultados, sino desde el diagnóstico, desde el momento en que se va a hacer el diagnóstico, las demás etapas, hasta su ejecución. Es una actividad que debe hacer o puede hacer todo miembro del equipo, no es una responsabilidad específica de alguien. Debe hacer todo miembro del equipo. ¿Para qué hacer una evaluación en un programa de comunicación? ¿Cuál es el propósito? Conocer si el programa funcionó, si resolvió el problema, saber si el presupuesto y los recursos se usaron de una manera adecuada, analizar los avances y corregir los errores. Se evalúa también para saber si funcionó, si resultó el programa comunicacional que hemos elaborado. Dentro de lo que es la evaluación, ¿qué se debe evaluar? Lo primero es la relevancia. Si el programa o las actividades son necesarias, si el programa está adecuadamente diseñado, si responde a las necesidades concretas y definidas. El progreso. En el progreso hay que ver el seguimiento o control de las actividades del programa de comunicación para poder medir hasta cuánto se está cumpliendo con lo que se planeó, o sea, planificó o se mencionó en los objetivos. Eficiencia. Será el análisis de los resultados obtenidos. Que los resultados obtenidos justifican el tiempo, el esfuerzo y el costo que se tuvo que hacer para lograrlo. Efectividad. Determinar entonces de qué manera los resultados están contribuyendo al logro de los objetivos de corto y mediano plazo. Y por último, el impacto. El impacto será los logros o efectos a largo plazo, donde se podrá juzgar si los resultados han tenido el efecto que se buscaba solucionar o disminuir. ¿Cuándo debemos evaluar? Ya lo hemos dicho, que la evaluación es desde el diagnóstico hasta la ejecución. Por eso es un proceso continuo que se debe realizar a lo largo del programa y en todos los pasos del proceso de elaboración del programa de comunicación de salud se debe evaluar. Diseño de evaluación. Se establece un sistema para proveer información, emitir juicios, formar decisiones sobre los logros reales del programa. Los tipos de evaluación. Casi como en la parte académica hay los mismos tres tipos. El primero, evaluación de proceso o normativa o monitoreo. Esto nos va a ayudar a responder la pregunta, ¿cómo lo estamos haciendo?
porque eso es evaluación de proceso, ¿no? La realización del programa. Entonces se debe analizar también el desempeño real y actual del programa. Esto nos va a ayudar a detectar en forma temprana los problemas que se pueden impedir y de esa manera influir en el progreso del programa. Entonces nos permite también realizar cambios adecuados, que puede ser una instancia de capacitación de los integrantes del equipo de salud. O sea, que si no está funcionando bien, falla porque los miembros o integrantes del equipo de comunicación no tienen el conocimiento, entonces se puede hacer una capacitación a los integrantes del equipo. Como ejemplo, ¿no? Los mecanismos para hacer una evaluación de proceso puede ser reuniones del equipo, reuniones con la comunidad, observación de las actividades y informes regulares. Informes regulares, estadísticas de los servicios, revisión del registro de actividades, visitas de supervisión, entrevistas, discusión en grupos focales. ¿Cuál sería la razón para realizar una evaluación de proceso? Fundamentalmente para ejecutar el programa de acuerdo a la realidad, para obtener respuestas del nivel local, conocer el nivel de aceptación que ha tenido el programa de comunicación, recibir e incorporar la opinión del personal, medir el nivel de competencia y compromiso que tiene el personal involucrado con el programa de comunicación en salud. Esto también permite la retroalimentación, si a través de la evaluación de proceso se detecta algo que no está funcionando bien. El otro tipo de evaluación es la evaluación sumativa. La evaluación sumativa va a ser para medir los logros del programa. ¿Cuánto hemos logrado con el programa? Por eso vas a responder a la pregunta, ¿cuán bien, cuán regular o cuán mal lo hemos hecho? Esta evaluación sumativa se realiza al final. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando tomemos el primer parcial de la primera parte de nuestra materia? La medición del éxito del programa se realiza comparando con un estándar previamente establecido y también con los efectos que puede tener el programa a largo plazo. Y por último, en la tercera evaluación se llama evaluación de impacto final o producto. ¿Qué hemos logrado, no?, con el programa de comunicación? Aquí vamos a analizar fundamentalmente los resultados y la aceptabilidad que ha tenido el programa tanto a corto, mediano plazo. Entonces se puede hacer preguntas como ser, por ejemplo, disminuye la incidencia del cáncer en el grupo objetivo por la aplicación del programa. Entonces digamos que nuestro objetivo en nuestro programa comunicacional era disminuir en un 40% la incidencia del CA de cervix uterino en mujeres en edad fértil, por decir. Una vez que hemos aplicado, realmente se ha logrado esa disminución de la incidencia del cáncer. Entonces, eso es la evaluación de impacto final. Ahora, lo que falta, un minuto. Todo lo que hemos acabado de hablar, obviamente parece un poco abstracto, porque hay mucho detalle. Y lo que a continuación hay es una especie de un resumen. Yo siempre comparo, ustedes están en tercero, parece que llevan ya semiología, donde van a llevar obviamente la elaboración de la historia clínica completita, en todo un año, ¿verdad?
Pero es necesario que ustedes lo sepan eso porque cuando ya salgan médicos, ya cuando hablemos del SNIS, ahí va a haber un instrumento, una historia clínica mucho más resumida. Entonces no se puede aprender solo los resumidos sin saber lo otro, porque lo resumido se entiende y se hace sabiendo lo otro. Esto es algo parecido. Entonces, este es un pequeño extracto, digamos, que ustedes quieren de todo lo que es o la elaboración de un plan de comunicación. Para la elaboración de un plan de comunicación, lo que se debe hacer es una investigación temática, y ya lo hemos dicho. Entonces, ahí hay que ver qué vamos a dialogar, de qué vamos a hablar. Después está la investigación diagnóstica. ¿Con quién nos queremos comunicar? ¿Cuál va a ser el grupo objetivo? Por eso se resume en 3 ejes el plan de comunicación, que sería el eje conceptual. ¿Sobre qué vamos a hablar? ¿Cuál es el tema? El eje pedagógico, que será el camino por la cual vamos a recorrer. Aquí se debe expresar los objetivos en el eje comunicativo. Como ejemplo dice ahí, queremos pasar de, por ejemplo, mujeres embarazadas que no hacen control prenatal a mujeres embarazadas que sí lo hacen y lo creen necesario. Y fundamentalmente reconozcan la importancia del control prenatal. Ahí se hace la investigación diagnóstica. Y por último, el eje comunicativo. ¿Cómo y a través de qué recursos y medios y acciones se va a llevar ese plan de comunicación en salud? Eso es prácticamente en relación a todo lo que era comunicación en salud. Pero en su textito tienen todavía, y eso lo tienen que leer y estudiar, brevemente les voy a hacer referencia, acerca de lo que es la relación médico-paciente. Porque esto es prácticamente a nivel comunitario, digamos así, ¿no ve? Pero el otro, cuando uno sale médico, entonces lo primero que hace es esa comunicación interpersonal de médico a paciente. Entonces ustedes tienen en la página 68 eso que dice la relación médico-paciente. Prácticamente esto se considera como un patrimonio, por si acaso no hay diapositiva, me da flojera buscarlo porque hasta eso va a ser tarde. El patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Eso dice la relación médico-paciente, es un patrimonio. Entonces, también hay otro lugar, dice, que se puede definir la relación médico-paciente como una relación interpersonal con connotaciones éticas. O sea, en la comunicación interpersonal con el paciente tenemos que tener ética, con connotaciones éticas, filosóficas, sociológicas, pero de tipo profesional, que va a servir de base a la gestión de salud. Entonces, la relación médico-paciente podemos decir también que sería el encuentro de 2 personas, que sería obviamente el médico y el paciente. Y estos se van a comunicar entre sí. Uno como enfermo y el otro como una persona técnica capacitada y con habilidades profesionales. Ahí dice rasgos de esta relación médico-paciente, incluso desde el código de Hammurabi, 1728 a.C., donde esta relación médico-paciente tenía un fuerte acento paternalista, que incluso está manifiesto en el famoso juramento hipocrático.
que fue 460-347 antes de Cristo. Aquí menciona también la famosa oración de Maimónides, que dice: haz que mis pacientes tengan confianza en mí, en mi arte, que sigan mis consejos y prescripciones. Aleja del lecho de mis pacientes a los charlatanes. Dame la fuerza, la voluntad y la ocasión para ampliar cada vez más mis conocimientos. Es interesante, ¿no ve? Uno, cuando sale médico, no acaba ahí, sino que tiene que seguir estudiando hasta morir. Y según Hipócrates, también el médico debe reunir 4 cualidades importantes, que dice: conocimiento. Y eso es lo que tanto cuesta obtenerlo, conocimiento. Y eso es lo que tanto ustedes menos persiguen. Sabiduría, humanidad y probidad, o ser probo, ser adecuado. Por eso también todas estas condiciones están reflejadas en los 3 parámetros que estableció este gran señor Pedro Laín Entrálago, que decía: 1, saber ponerse en el lugar de otro. O sea, tú tienes que saber ponerte en el lugar del enfermo. Eso no quiere decir que si el enfermo grita, tú vas a gritar. Si llora, vas a llorar, ¿no? Sentir también como él o ella. Disponerse a ayudar cuando enfrenta dificultades. Y por eso, entonces, la relación médico-paciente se clasificó de 3 formas distintas, que es 1, la relación activo-pasiva, la relación cooperativa guiada y la relación participativa o muda. Eso lo van a leer y con eso se acaba. El lunes que viene, no se van a olvidar, vamos a entrar en políticas de salud. Prácticamente vamos a entrar ya en los programas. Generalmente cuando el curso es normal, el primer parcial es hasta aquí. El segundo parcial es todo programas y el tercer parcial es todo salud ambiental. Pero acá tenemos que por lo menos avanzar la mitad de los programas prioritarios para que la otra mitad lo hagamos en el segundo parcial. Entonces, el lunes nos cheque en políticas de salud. Y por favor, a las personas que no me compraron el texto, les ruego que el día lunes lo hagan. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, por si acaso? No, doctor, gracias. No, Gracias, doctor, a ustedes. Seguramente van a querer listita, pero es viernes, compañeros. El viernes para dar flojera. ¿No ve? El lunes vamos a tomar. ¿De acuerdo? Está bien, doctor. Que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Final de semana. Chao, muy Y querido. vamos a- Está bien, doctor. Hasta luego. Chao. Chao. Que les vaya bien. Chao.